Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio esta mañana estar acompañando a mis hermanos aquí en esta reunión donde alabamos al Señor. Qué bonitas canciones, todas. Recordar, imaginar al Dios encarnado en un pesebre. Recordar a los pastores recibiendo esa gran noticia, recordar el gran regalo que se nos ha sido dado, recordar aquella noche santa en la que el Señor se nos reveló. Y no sé, si estuvieran aquí los niños, yo les preguntaría, ¿están listos para recibir sus regalos? Y todos dirían, sí. Y el que cree en Santa Claus y no se portó bien va a decir, no sé. Pero los adultos también. Los adultos también puedo preguntar si están listos para recibir los regalos y tal vez uno que otro me dirá sí y otro me dirá depende. Vamos a tener el intercambio familiar y no sé qué me va a tocar, ¿verdad? Hay todo tipo de regalos, hay regalos ya prefabricados que uno va, no sé, alguna canastita en alguna panadería, en alguna tienda famosa de electrodomésticos, canastas navideñas. Y hay canastas que luego uno recibe que dice, wow, aquí me salió la mitad de la despensa, ¿verdad? Y hacemos esta serie de intercambios. En la serie que estamos trabajando este fin de año, queremos enfatizar la parte de renovar la Navidad. Porque a veces se vuelve ya muy común pensar en los regalos, en el árbol, en la familia, en la cena, en la comida, en el pavo. Y sabemos que olvidamos el porqué de la Navidad. Ahora, cada inicio de año nos recordamos cuál es el propósito de la Navidad. Pero se nos olvida muy rápido. Nada más llegamos a casa y se nos olvida, ¿verdad? A mí me pasó recientemente en mi trabajo. Estábamos platicando acerca del intercambio navideño y preguntaron, bueno, ¿de cuánto es el mínimo? Y dijeron, bueno, el mínimo va a ser 50 quetzales. Hace 10 años 50 quetzales le compraba a uno algo chilero, algo rico. Ahora 50 quetzales ya no compra tanto, ¿verdad? Entonces si uno quiere que sea un regalo bonito y que no sea solamente un chocolate, tiene que ingeniárselas para que esos 50 quetzales alcancen, o se le tiene que meter un poquito de más dinero. Entonces por ahí salió un comentario, dice una persona, miren, solo ahí les encargo porque la vez pasada quien dio no cumplió con la cuota y me tocó un regalo que nada que ver. Y entonces su servidor, imbuido del espíritu evangélico, levanta la mano y dice, sí, estoy de acuerdo, pero hay que acordarnos de por qué hacemos lo que hacemos. Hay que acordarnos que el propósito de Navidad no se trata de qué recibo yo, sino de qué doy. Y reciba lo que yo reciba, no importa, ¿verdad? Entonces, ya al final, para platicar con una persona, dije, mira, no vayas a pensar que es algo en contra de tu comentario, solo que me parece importante recordar eso. Me dice, te entiendo, me dice, pero la vez pasada no me tocó ni siquiera algo barato. Parece que algunas personas por ahí habían repartido bolsitas de galletas y le tocó una bolsita de galletas que habían repartido niños, pero ni siquiera una bolsita de galletas nueva, era una bolsita de galletas abierta. Y dice uno, a la gran, también hay gente que se pasa. En nuestra familia había una anécdota similar. Mi hermanita, para un día de la madre, creo que fue, tal vez se le olvidó, no tenía ahorros, no sé, pero para regalarle a mi mamá algo, le decidió regalar los ganchitos, esas como de ropa, los ganchitos que se cuelgan en ropa, y le dijo, su lógica fue, nadie lo estaba usando, te puede servir, y aquí está, feliz día de la madre. Para uno pensar que venía una niña fue chistoso porque uno, no era algo nuevo, le está regalando algo a la mamá que algo que no es nuevo. 2, no era algo novedoso, algo que la mamá dijera, wow, si quiero una tarjeta, ese no me esperaba la tarjetita, es algo novedoso.
no implicaba algo de esa gratuidad de la gracia y no era algo valioso. Cuando regalamos y recibimos esperamos que tenga algo de valor. Esperamos que sea novedoso. Esperamos que sea algo inesperado. Por eso lo envolvemos. Y pensando en la Navidad y en los regalos, queríamos recordar qué conexión había. ¿Cómo podemos renovar esta Navidad? ¿Cómo podemos renovar nuestra idea de los regalos? Recordamos como cristianos y decimos constantemente que el más grande regalo lo hemos recibido en Cristo Jesús. Y si lo dijera con más fuerza y levantara mi mano y pidiera un amén, seguro que todos diríamos amén. Pero si alguien observara nuestra Navidad solo por lo que hacemos y no por lo que decimos, ¿qué observaría? Por ejemplo, yo no sé ustedes, pero a nosotros nos gusta en ceremonias, en eventos, dejar lo mejor al final. Y a veces en el orden de las cosas pareciera que así es. En nuestra cena navideña dejamos lo mejor para el final. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué viene hasta el final? ¿Qué es lo que más esperan los niños? ¿Qué se deja hasta el final? Antes de los cohetes, porque aquí en Guatemala los cohetes son lo que termina yendo hasta el final. Los regalos, el momento cúspide, genera expectativa. Estoy esperando algo. Y esa expectativa genera ansias, genera emoción, genera nervios en los niños. Y está uno de adulto en la sobremesa y los niños como que ya, los regalos, acabemos la plática. Y si vemos a nuestro alrededor, en nuestra cultura, parece algo similar. Las imágenes de Navidad con los regalos aparecen por todos lados. Se habla de la magia de la Navidad. No sé si han ido a los centros comerciales y se ve una persona como tocando una estrella. Habla la magia de la Navidad. O decimos felices fiestas, felices Navidades, dicen otros, ¿no? En Estados Unidos o en algunos países anglosajones está peor, porque ahora ni siquiera dicen Navidad, le pones X más, ¿no? Mejor ni decimos Cristo para no ofender a los que no celebran Navidad. Ahora, también es una fecha muy, muy bendecida para las empresas. La saborean con gusto. Muchas aplican la de Nicolás Maduro y intentan retrasar, adelantar la Navidad cuanto se pueda. En Venezuela se le ocurrió al presidente que iba a empezar a celebrar Navidades desde octubre, desde antes de octubre. Y parece que luego las tiendas grandes hacen lo mismo, ¿verdad? No acaba uno fiestas patrias y ya están los arbolitos en venta. En Estados Unidos la temporada navideña, iniciada por el Black Friday, aproxima o planifican un gasto promedio de personas en $890 por persona. Es el promedio, $890 por persona. Es decir, si hiciéramos la suma, ¿cuánto dinero habría aquí en esta congregación por persona si pensáramos en 6,000 quetzales por persona? En el Reino Unido, estudios similares hacen un gasto aproximado, un cálculo aproximado de 461 libras por persona. Pensemos unos 5,000 quetzales por persona. En regalitos, regalos para otros, detallitos, intercambio navideño, intercambio de familia, intercambio de trabajo y demás. Ahora bien, los estudiosos, especialmente interesados en el aspecto social, saben que es más que un solo intercambio de regalos. Hay reglas y códigos no escritos, por ejemplo, de quién le debe dar a quién, cuánto es apropiado gastar, qué expectativas de reciprocidad hay y demás. Detrás de los regalos hay una industria muy fuerte, una industria muy poderosa. Y si nos preguntamos, ¿de dónde sale esta práctica de dar regalos? ¿Cuándo es que en la iglesia se implementó el dar regalos en Navidad? Como vimos anteriormente, la Navidad incluso como celebración tiene una historia un poco difusa. Hay muchas personas que simplifican esa historia y dicen, es que como los romanos tenían la fiesta de las Saturnalias, entonces los cristianos...
No hay datos históricos que respalden una apropiación sin más, una apropiación a ojos cerrados, como ustedes hacen eso, lo reemplazamos, y no hay consenso histórico que determine que algo así ocurrió. Que sí pudo haber en algún momento alguna coincidencia, sí, pero como se mencionó anteriormente, algunas personas entendían que los sabios morían el día de su nacimiento, entonces si hacían la matemática de cuando Jesús había muerto y había sido concebido en la misma fecha, concebido, no nacido, sino concebido, entonces la fecha de su nacimiento tendría que caer por diciembre. Ahora, en el caso de cuándo históricamente empezamos a ver eso, tal vez pensamos desde el año 200 a 300 están los primeros vestigios de una concepción de la Navidad así, por esas fechas. Por el 400 y 500 después de Cristo se empieza a hacer una separación entre la Navidad y la Epifanía, cuando Jesús aparece, hace esa aparición, manifestación. Hay menciones de algo que empieza a tomar arraigo. Juan Crisóstomo lo menciona. Después de las controversias cristológicas de los primeros siglos, en donde muchas personas decían, no, Jesús solamente era un espíritu, no era carne. Otros decían, Jesús había sido creado, no había sido engendrado. Otros decían, Jesús era un Dios menor, de alguna manera. Todas esas herejías empiezan a provocar un consenso sobre quién era Jesús, y también se enfatiza la encarnación, que Dios se había hecho carne, y el énfasis en esas fechas, recordando la encarnación, comienza por ahí entre el 400 y el 500. Pero durante los primeros 1000 años lo que podemos estar de acuerdo es que la Navidad, como la iglesia lo celebraba, tenía que ver más con tal vez un poco de mayor asistencia en las reuniones, más ayuno o diferencia del ayuno típico, lecturas y un ritual o una liturgia más elaborada. Algo como lo que tenemos ahora. Tuvimos 2 tipos de cantos. Eso ocurre en fechas especiales. Entonces es una liturgia más enriquecida por la fecha que tenemos ahora. Pero de nuevo, los primeros 1000 años no existía el dar regalos. No llegaban los niños a su casa esperando un regalito de Navidad. Eso no existía. Los indicios más lejanos tienen que ver con la Edad Media, con cierta ayuda a los necesitados, trabajadores y sirvientes. Se daba unas cajas de regalos, se daba cierto apoyo a sirvientes. Y es a partir de 1800, y al parecer comenzando en Alemania con el Weihnachten y su transferencia a la Nochebuena, transferencia después a países anglosajones y luego nuestros países, la Navidad se vuelve algo más familiar, con más énfasis en los niños y algo celebrado desde el hogar. La Gran Bretaña se populariza gracias a la reina Victoria y el príncipe Alberto. Y luego podemos ver ya a mediados del siglo XIX, de 1850 por ahí, emergencia de dibujos de Santa Claus. Y los cambios más drásticos se vienen con la llegada del siglo XXI y el ingreso del consumismo, centros comerciales, comercio en línea, el Black Friday y la promoción de artículos en redes sociales. Yo no sé cuántos de las personas que hayan nacido de 1980 para atrás recuerdan en Guatemala promociones de Black Friday. No existía. Mundo globalizado, ahora tenemos Black Friday. Y todo eso es parte de esos cambios. Y nosotros adoptamos esos cambios y los celebramos sin pensar posiblemente que pueda haber detrás. Ahora, ¿qué se regalaban? Bueno, hace muchos años, en las fiestas de la Saturnalia, algunos romanos regalaban objetos en diciembre como velas, figuritas y objetos del hogar. En la Edad Media, lo que mencioné, pues se regalaba comida, generalmente a personas más desfavorecidas, o habían intercambios de regalos entre personas poderosas, pero más como un mecanismo de ganar favor, de ganar estatus.
había ropa fina, provisiones y artículos caros del hogar. Pero es hasta el siglo XVIII en donde las cajas navideñas empiezan a incluir dinero, a veces propinas. Siglo XVIII, 1700 en adelante, y ya después en 1800 tenemos cajitas por la industrialización. Recordemos que la industrialización empiezan a tener la sociedad la capacidad de producir en masa. Esas fábricas que en un inicio pedían que la gente trabajara hasta 16 horas. Los niños morían a temprana edad por tanto carbón en su organismo. Era una explotación increíble. Hasta el día de hoy podemos ver los resultados en la capa de ozono de tanta quema de carbón en esa época. Y por esa época entonces empiezan a tener capacidad de producir gran cantidad de objetos. Ahora tenían la capacidad de producir regalos, juguetes y demás. Habían combos con juguetes, libros, dulces y otras cosas. De nuevo, recalcamos entonces que los regalos nunca han sido, hasta hace 200 años, una práctica milenaria cristiana. En un inicio probablemente tenía una connotación al inicio más de generosidad y dar al necesitado. Pero de 1900 para ahora, 1950, una transformación total ha ocurrido. Gracias al mercadeo, producción masiva de objetos y una industria potente que capitaliza las fechas y también en la necesidad de reconectar en un mundo tan segmentado e individualista. ¿Por qué menciono este breve esbozo? Para que podamos pensar, si queremos reconectar, si queremos renovar la Navidad, y especialmente en lo que se refiere a los regalos, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué regalamos? Ya mencioné yo y seguramente a más de alguno de ustedes recordará a alguien que le haya dado un regalo que tenía un precio menor del que se había acordado. O que usted dice, esto no cuesta 50 quetzales, esto no cuesta 100. Hay regalos familiares. Un miembro de la familia que regala a otros libremente. De pronto tenemos personas que compraron, aunque sea un chocolatito, un detallito que le quiere dar a otra persona, con cariño. Hay regalos de los padres a sus hijos. Hay regalos hacia personas que se aprecian. Hay regalos de empresas a trabajadores, como las famosas canastas navideñas. Pero generalmente son obsequios y regalos que aumentan o que capitalizan ese intercambio social. Una empresa le da un regalo a un empleado no porque sean muy generosas, es porque necesita la lealtad y que el empleado se sienta valorado. Como aquellas empresas que ahora ponen nuestros colaboradores en lugar de nuestros empleados. Hemos sanitizado la palabra, ¿verdad? No queremos que digan empleados porque suena muy, pero digamos colaboradores. No está colaborando, está trabajando por una paga, ¿verdad? Le llamemos las cosas como... No, pero queremos sanitizarlo. De alguna manera mostrar una cara bonita. Y entonces la empresa busca dar eso porque espera la lealtad de la persona a quien está dando ese regalo. Obviamente se valora y se recibe bien, ¿verdad? Mejor darlo que no darlo. Pero hay algo detrás de eso. En los regalos también se busca dar algo que se valore, se use, sirva o cause una buena impresión. De nuevo, en general se espera que sea nuevo. Mi amiga aquí que recibió su paquete de galletas abierto, creo que tenía toda justa razón de sentirse desconcertada porque la convención social es dar algo nuevo. Ella esperaba algo nuevo. Se espera que tenga utilidad o valor, ya sea para consumir, para comer, para tener en casa, que sea útil. Se espera que sea de alguna manera inesperado, por eso los envolvemos. Los envolvemos para que sea sorpresa, especialmente con los niños. Empiezan a romper y al romper llega ese ¡ah!
eso. Hay una envoltura y una moña que nos recuerdan de eso. En Navidad, ¿qué pasaría si yo voy a comprar un regalo en alguna tienda y llego a ese intercambio de regalos y le digo, mira, aquí está tu chocolate, y le doy el chocolate así nomás? Aunque sea un chocolate súper fino y caro, se espera que aunque sea tenga una moñita. Se espera eso del regalo. En resumen, algo nuevo, de valor y con un elemento de sorpresa. Ahora, cuando vamos a la Biblia y vemos los regalos que dieron los sabios del Oriente, decimos, claro, ahí hay un precedente de los regalos. Y así como los magos o los sabios del Oriente dieron regalos a Jesús, así nos damos nosotros regalos. Pensemos qué estaba pasando ahí. Ellos estaban dando regalos muy caros y muy valiosos. Estaban dando regalos, incluso las personas que dicen que Jesús tenía 2 años. Un niño de 2 años no va a decir, ¡wow! ¡Oro! Un niño de 2 años no sabe valorar el oro. Si le dan a escoger oro o manzana, manzana. Oro o comida, comida. Oro o juguete brilloso o juguete con colores muy fuertes, juguete con colores muy fuertes. Ellos no recibieron de Jesús posiblemente aquel, wow, muchas gracias. Ellos no dieron esos regalos esperando algo a cambio, no fue un intercambio de regalos. Cuando una persona llegaba ante la realeza se esperaba dar ese regalo valioso y eso fue lo que hicieron. Cuando los magos dieron sus regalos, los sabios dieron sus regalos, lo hacían ante un niño que no podía decir gracias, como un adulto lo hace. Era un acto de fe y una declaración de Jesús como el Señor. En el caso de los sabios, al dar sus regalos, hay un elemento interesante. Ante ese bebé, ante ese niño, ellos no iban a esperar que él valorara, pudiera entender la magnitud de lo que se le estaba dando, el valor de esas monedas. Y en la Biblia, tal parece que algo así nos ocurre a nosotros. La palabra que se usa en Mateo 2:11 es dorón. Lo menciono porque el pasaje que voy a conectar usa la misma raíz. Hay muchas palabras que en la Biblia se utilizan para hablar de regalos o de dádivas o dones, carisma, demás, pero acá se usa una palabra en específico. Le dieron dorón, le dieron regalos. Y en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla a los efesios, se esfuerza por hablarles acerca del valor de algo. Recordemos, para nosotros los regalos implican valor, implican novedad, implican inesperado, algo inesperado, implican algo que viene de gracia. Eso significa que es regalo. Lo hemos hecho distinto, lo hemos hecho intercambio de regalos, ¿sí o no? Aunque la palabra regalo se supone que es dado libremente. Si yo le doy un regalo a alguien y después le digo, por ejemplo, un niño, espera, me he arrepentido, por favor devuélveme ese regalo, ya no es un regalo. Es más, nadie en su sano juicio haría algo así, porque se supone que cuando damos un regalo es dado en gratuidad. No es una compra y no es un intercambio. Se espera que el regalo tenga implícita la idea de gracia, algo otorgado libremente. Lo hemos subvertido, sí, pero originalmente esa es la idea del regalo. Ahora quiero que me acompañen a Efesios y veamos 2 pasajes que vienen en sándwich, 2 pasajes que vienen como la tapa de arriba y la tapa de abajo de un sándwich. Pablo tiene un problema, él espera que Dios
permita a los efesios comprender el valor de dos cosas. El valor. Porque dice él, el problema de las personas es que no comprenden el valor. Somos como los niños que cuando reciben manzana versus oro, van a decir manzana. Ahora, en este ejemplo de los niños, por favor no pongamos a Jesús en esta metáfora porque su divinidad y humanidad es un misterio para nosotros, pero un niño normal no sabría manzana u oro, manzana o dinero. No entiende el valor. Las riquezas de Dios o dinero. Cual bebés nos vamos por el dinero. Las riquezas de Dios y de su evangelio y su reino versus mis sueños y mis metas. Porque no entendemos, diría Pablo, el valor. Quiero que empecemos leyendo estos dos pasajes que son los sándwiches de algo. La tapa del sándwich, del pasaje que quiero que enfoquemos. La primera parte está en Efesios 1, capítulo 1, versículos 18 en adelante. Es más, voy a empezar desde el 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, nuevas riquezas, gloria, herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y después habla como ese poder había sido tan grande que había resucitado de los muertos a Jesús. Pablo diría, ¿saben qué? Si ese poder resucitó a Jesús, ¿cuánto más no obrará en ustedes y los transformará en su semejanza? Ese es un regalo enorme. Dice, ojalá se les abran los ojos. Ojalá entiendan el valor de eso. Y sigue, dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pero quiero que pongamos atención a algo. Pablo les dice en el 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas y la extraordinaria grandeza de su poder. Pablo diría, no saben valorar. Sus ojos están velados. Sus ojos están velados. Y el otro pasaje que hace una especie de sándwich es en el capítulo 3. Este pasaje lo hemos leído muchas veces, el capítulo 3 del 17 en adelante. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de ¿qué? Comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo dice por un lado en el 1 que sean abiertos sus ojos, y en el capítulo 3 que sean capaces de comprender, porque si sus ojos no les son abiertos y si no son capaces de comprender, son como ese bebé que prefiere la manzana a algo valioso, algo que para nosotros es valioso.
Y estos dos pasajes están en medio de otro que habla precisamente del don. ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? Vamos al capítulo 2. Quiero leer ese pasaje. Desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 9 dice lo siguiente: Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Y aquí viene la palabra dorón, que es la misma palabra que se refiere a los regalos, la misma raíz de la palabra que se refiere a los regalos que dieron los magos, los sabios. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es regalo de Dios, es don de Dios. Los regalos que nos damos o los regalos que damos a otras personas tienen estos elementos: algo inesperado, algo valioso, algo nuevo o completamente novedoso, y algo dado libremente en gracia. El regalo más novedoso, el regalo más inesperado, no lo podemos entender si no entendemos el versículo 1. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, sin esperanza, sin salvación, entregados a nuestras pasiones, entregados a nuestro ensimismamiento, entregados hacia la falta de fe, entregados hacia la destrucción y el egoísmo. Y entonces viene el regalo más novedoso. Viene también un regalo inesperado, porque no hubiésemos esperado que Dios mismo se encarnase, Dios mismo se volviese un bebé. Y no vino a nacer en un palacio, vino a un pesebre. Y no vino a un país grande, próspero, con armas nucleares. Vino a un pueblo oprimido y pobre. Eso era tremendamente inesperado. Eso era tremendamente novedoso. ¿Saben? Es tan novedoso que cuando trazamos históricamente las descripciones de la cruz de Jesús, justo esta semana escuchaba a una persona que dice: los cristianos no se dan cuenta del escándalo de la cruz. Hasta el día de hoy, en algunos países, cuando quieren humillar a las personas, los siguen crucificando y hacen escarnio de la gente en esas cruces. Y dice él: por eso los primeros cristianos jamás dibujaron una cruz en representación de Jesús. Los romanos se burlaban de ellos, les decían: ¿ustedes creen que un Dios estaría crucificado, su Dios, ahí? Es la muerte más humillante y vergonzosa que puede haber. Era algo totalmente nuevo, inesperado. Este regalo
era totalmente inesperado. En otras palabras, si usted como papá quiere darle un regalo a su hijo que jamás el hijo se hubiera pensado, ya sea porque usted como padre ahorró demasiado, o tal vez como usted como padre le va a dar un regalo que el hijo ni se lo espera, y de pronto el niño abre y dice, ¿qué? ¿Esto? Hay videos en internet que de pronto muestran hombres casados, su esposa les da una caja. Tal vez algunos varones van a entender lo inesperado, pero también lo chilero de esto. Abren eso y es la consola última de videojuegos. Dicen, ¿qué? Mi esposa. Y hay hombres que cuando ven eso dicen, hay personas que hasta tienen problemas maritales por eso, ¿verdad? Pero dicen, mi esposa dándome esto y dándome lo más nuevo y no les cabe la mente. Por cierto, no, amorcito, solo con chocolates estoy bien. No, pero ¿por qué traigo este ejemplo? Porque es muy inesperado. No pensaba esta persona que su esposa le daría algo así. Pues no se compara con lo inesperado de este regalo, con las inescrutables glorias de lo que Cristo hizo por nosotros, como dice Pablo. Ese es el verdadero regalo inesperado, el verdadero regalo novedoso. ¿Qué otra cosa hablaba de los regalos? El valor del regalo. Pablo dice, ojalá puedan entender el valor. ¿Cuál es el valor de ese regalo? Lo recordamos en uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, en Juan 3, cuando Jesús mismo habla con Nicodemo y le habla del amor de Dios. Le dice, sabes, el amor de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra, y quiero que pongamos atención en eso, de tal manera. Eso para nosotros suena a un pasaje conocido, de tal manera amó Dios al mundo. No, cuando Jesús le habla eso a Nicodemo, le quiere decir de tal manera. ¿Quieres darte una idea del regalo más grande? Míralo aquí, de tal manera. Ese es el regalo más valioso. En Juan 1:29, cuando vemos la primera reacción, en este caso de Juan el Bautista, y ve a Jesús y dice, ¡guau! Mire quién viene. Juan ve a Jesús que venía hacia él y le dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Es el regalo más inesperado, más novedoso, más valioso y donde vemos la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo podemos renovar los regalos? Primeramente recordando lo que Pablo dice en Efesios. Pablo nos llama la atención y nos dice, ¿saben qué? Ojalá Dios abra sus corazones. Ojalá Dios abra esos ojos y pueda su corazón verdaderamente valorar el regalo más grande. Esta Navidad podemos invitarnos mutuamente a mirar hacia nuestros corazones, a mirar hacia nuestras prácticas familiares. No hay problema si como familia reinventan las prácticas navideñas, reinventan los regalos. No es una tradición que venga desde miles de años. Y me atrevo a decirles esto porque los niños ya están allá, si no me estarían apedreando los niños. Si regalamos solamente a aquellos a quienes nos pueden agradecer, si regalamos solamente a aquellos que nos pueden admirar y con sus ojos decir gracias, no nos parecemos
Aquí, aquellos a quienes Jesús dijo, solo lo hacen porque hay intercambio entre ustedes. Entonces, podríamos pensar, uno, de qué manera podemos regalar a quien no nos puede dar de vuelta. Podemos, dos, ver de qué manera en nuestra familia los regalos no sean lo central ni lo primordial. ¿Qué mensaje le lanzamos a un niño si la parte más importante de la Navidad es abrir los regalos? ¿Qué mensaje le lanzaríamos si reinvirtiéramos el orden? No lo sé. Dios tiene que hablar a cada una de nuestras familias, pero debemos hacer algo al respecto. ¿Cómo podemos, tres, regalar algo en nombre de Jesús a quien no lo tiene? 4, ¿cómo podemos enseñar a los niños y a la iglesia que lo valioso no está en el dar? Perdón, no en el recibir, sino en el dar. ¿A qué voy con esto? Si queremos con los regalos imitar el ejemplo de Jesús, ¿qué le dimos nosotros a Jesús? Está la famosa canción del tamborilero, ¿no? Dice, no tengo más que mi canción. Estos trajeron oro, para incienso, mirra, pero yo solo tengo mi canción. Ni la canción es algo que se pueda comparar, es algo que podamos dar de vuelta. ¿Qué recibió Jesús de nosotros? ¿Qué recibe de nosotros que pueda equipararse a su regalo? Nada. Se trata de recibir o de dar. El mayor ejemplo de Jesús fue darse a sí mismo. Si no entendemos que su mayor regalo implica también un cambio de cosmovisión, estamos fallando. El cambio de cosmovisión no se trata de qué recibo, sino de qué doy. Porque lo más deseado, lo más amado y lo más atesorado, ya lo tengo. El regalo de Jesús. ¿Qué más quiero fuera de eso? Y que si Dios ha trabajado eso con nosotros, porque yo sé que aquí en esta congregación hay muchos hermanos y hermanas en la fe que dan de su tiempo, dan de sus recursos. Si el Señor ha trabajado gran parte de todo esto, ¿qué podrías ofrecer? Lo único que podemos ofrecer es nuestra vida. Nunca se comparará con la suya, con su entrega. Nunca será novedosa, inesperada, valiosa y llena de gracia como la suya. Pero será lo único que podemos entregar. Que el Señor nos permita recordar que en esta Navidad, si el Señor ha seguido trabajando en todo eso, podamos decirle, Señor, en esta Navidad solo quiero que me abras los ojos, así como dice Pablo en Efesios. Abre mi corazón, abre mis ojos para entenderlo, para poder valorar un poco más, para que quites esa niebla de mis ojos y me puedas permitir valorar ese regalo inesperado, novedoso, valioso, lleno de gracia que me has dado en tu salvación, en tu encarnación y en la esperanza de mi santificación y tu venida. Esa es la única respuesta al verdadero regalo. Ojalá que como comunidad de fe, como familia, podamos revertir el mensaje de los regalos. No hay magia en Navidad. Hubo un sacrificio, una encarnación. Y esa es la que tenemos que proclamar. Regalar a quienes no nos pueden dar de vuelta, usando los regalos no como algo central ni primordial. Regalar en nombre de Jesús. Enseñar que lo valioso no es en el recibir, sino en el dar. Y que el Señor nos permita conocer con todos los santos la profundidad de su amor, su evangelio y su regalo
para con nosotros. Oremos. Señor, estamos conscientes como hijos tuyos de que en estas fechas el mensaje de Navidad ha sido secuestrado, ha sido tergiversado, y que a veces como iglesia hemos caído y como familias hemos caído en esa tergiversación. Solo pido, Señor, que abras nuestros ojos, abras nuestros corazones para que, si de alguna manera pudiesen ver en nuestros hogares lo que ocurre, sin escuchar lo que decimos, pero solo ver nuestras acciones, pudieran darse cuenta del Dios al que adoramos y del Jesús al que predicamos. Que si la gente a nuestro alrededor pudiese dar fe de lo que creemos en Navidad, pudiese hablar de la diferencia. No permitas que tu encarnación quede secuestrado en un mensaje consumista, en un mensaje superficial, en un mensaje que olvida el único regalo y el verdadero regalo que hemos recibido en la Navidad. Permítenos con nuestras acciones proclamar ese regalo más grande a aquel que necesita conocer de la esperanza en la que hemos creído. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.